Les damos la bienvenida a Alfredo Gutiérrez y Fernanda Bastida. Iniciamos nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Nuestro programa de hoy está dedicado a conocer el trabajo de una artista interesantísima. Se trata de la mexicana Tania Candiani. Así es, Fernanda, y en De la mano de los artistas vamos a conocer el trabajo de esta artista mexicana feminista que en el año 2015 representó a México en la Bienal de Venecia. Su trabajo abarca muchísimas temáticas y medios, que van desde el textil, la pintura, el dibujo, sonido y algo denominado arqueología de los medios, que ella misma nos explicará en breve. Tania es una artista muy prolífica y seguramente no nos dará tiempo de conocer todo su trabajo, pero estoy segura de que les va a interesar tanto que después van a querer saber más acerca de todos sus proyectos. Tania nació en la Ciudad de México en 1974. Siempre le ha parecido interesante la ciudad y sus habitantes, la vida cotidiana, las comunidades y los barrios. Todo esto ha sido parte central en su trabajo. Sí, Alfredo, sus obras nos hablan sobre espacios urbanos, la cultura popular y rituales sociales contemporáneos. Además, Tania Candiani tiene nostalgia por lo antiguo, lo que la ha llevado a reconstruir tecnologías del pasado para poderlas leer desde nuestro presente. Pues no se diga más, vamos al estudio de Tania para conocer más acerca de su trabajo. Esto es De la mano de los artistas. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esa entrevista y quiero empezar preguntándote, ¿en qué momento supiste que te querías dedicar al arte? Empezamos por la pregunta más difícil. No, fíjate que fue algo súper casual, más bien de encuentro fortuito. Yo creo muchísimo en algo que se llama la serendipia, que es un poco como un acto mágico de encuentro fortuito con las cosas. Yo pensé que iba a ser escritora. De hecho, entré a estudiar letras a la universidad, a la UNAM. Pues yo iba hacia la escritura y sí me interesaba muchísimo el arte y hacía algunos pequeños artículos o cubría, por ejemplo, no sé, un festival de performance o qué sé yo, y escribía para algunas revistas. Y llegó un momento en el que me despidieron del trabajo que tenía porque vino la devaluación, me tuve que ir a Tijuana, porque ese era el único sitio donde podía tener trabajo. Entonces me fui a Tijuana y estando en Tijuana le ofrecí a la revista Viceversa, que era para la que yo escribía de vez en cuando, hacer una nota sobre la escena artística en Tijuana. Me dijeron que sí y cuando empecé a conocer a toda la banda de allá, que después pues, se hicieron mis colegas de trabajo y mis cómplices y mis amigos, me topé con una comunidad súper generosa que inmediatamente me invitaron a ser parte de un proyecto. O sea, como de la nada, de no conocernos, me invitaron a participar con ellos en un proyecto para espacio público, que a partir de eso me hice muy amiga de todo este grupo de artistas. Y un día llegó mi amigo Alejandro Zacarías, un artista de Tijuana también, llegó a la casa y me dijo, mira Tania, hay una convocatoria abierta para entrarle a un concurso en el museo, en el Secut, que era el único museo que había en Tijuana en ese entonces, y era en el tiempo en el que todavía teníamos que llegar con la obra física a los concursos, no como ahora que se mandan archivos digitales. Entonces me entusiasmó, me dijo tienes que hacerlo, mira yo he visto que pintas, y yo pintaba pero pues para mí, en mi casa. Él me enseñó cómo hacer mis bastidores, estuve trabajando en un par de cuadros y me acuerdo que incluso los llevé frescos porque en ese entonces pintaba con óleo. Llegué con los cuadros frescos al concurso y después supe que me los habían seleccionado y el día de la exposición se acercó un fotógrafo que el maestro Vidal Pinto, que fue gran apoyo para mi carrera, llegó y me dijo, Tania, ¿cuánto cuestan estos cuadros? Te los quiero comprar. Yo no tenía ni idea en cuánto poder vender mi obra. Me dejó fría. Me dijo, bueno, mira, aquí está mi número, llámame mañana y ya me cuentas. Y al siguiente día le hablé, no me acuerdo en cuánto los habré vendido, pero me acuerdo que cuando me dijo que los compraba,
eh, para mí fue súper sorprendente, pero además decidí dejar el trabajo. Renuncié inmediatamente y entonces decidí dedicarme a eso que me daba tanta emoción. Fue como una efervescencia y un tiro de dados de alguna manera, pero sentido desde acá, ¿no? Así fue como muy casual. Em, Cuando yo llegué a Tijuana en los 90, no había escuelas de arte. Así que quien estudiaba arte, pues o se cruzaba a San Diego o estudiaba otra cosa y encontraba la manera de llegar al arte por una u otro lado, ¿no? Toda mi formación, que no es una formación artística profesional, es decir, yo no estudié arte, la hice allá. Y tiene que ver con la manera en que funcionan los vínculos entre este mundo del arte, la música, el video. Pues siento que toda esta manera de unir diferentes disciplinas es lo que a mí me conformó un lenguaje que es básicamente multidisciplina, ¿no? En donde puedes permitirte tejer de varios lados. ¿Y qué relevancia tiene el sonido en tu trabajo? Todo es poderosísimo. Cada vez estoy entendiéndolo, no diría que más, sino que supongo que estoy entendiéndolo de otras maneras. Me imagino como si tuvieras un acordeón dobladito y lo fuera desdoblando y cada vez le voy encontrando una nueva arista a esa manera de entenderlo. Primero fue una cosa que hice sin darme cuenta. Fue determinante para mí una exposición que tuve en 2015 en Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo, que se llamó Cromática. En esa exposición trabajé acerca del color rojo, el azul y el amarillo, básicamente de cómo se hace la grana cochinilla, que es este pigmento antiquísimo de la época prehispánica, que todavía existe. El azul, añil, que también es antiquísimo, y el amarillo representado por los pigmentos minerales. Entonces, trabajé con ceramistas, con tejedores, con gente que tiñe las lanas y muchos artesanos más en Oaxaca. Y estando en un taller de un tejedor, iba yo a buscar quería que me vendiera un telar de madera para poder, lo quería que no funcionara, un telar de madera que estuviera sin funcionar para poderlo convertir en un instrumento de cuerdas. Entonces me imaginaba esa pieza de esa manera. Entonces lo fui a buscar y él me dijo, ay, qué curioso que le interese el sonido. Me dijo, loco, pues que a mí también me interesa mucho el sonido. De hecho, hay unas partes del proceso de mi trabajo que yo hago en donde prefiero apagar la luz para poder escuchar cuando se rompe el hilo. O sea, es muy importante para mi trabajo el sonido. Entonces, me conectó en mí el interés que ya existía, pero no me había dado cuenta de la importancia que tiene el sonido del trabajo, el sonido de la labor. Entonces, desde 2015, como que se dirigió ese interés del sonido hacia poner atención a los sonidos que hacemos cuando trabajamos, cuando coso en la máquina. Hay un ritmo que tiene que ver con una respiración, que tiene que ver con la manera, con el mood también, con la manera en la que voy sintiendo la máquina. Cuando alguien está tejiendo en su telar, la lanzadera tiene un sonido y también hay un sonido casi imperceptible del hilo de la lana deslizándose sobre todos estos cientos de hilos que se llaman urdimbre. Entonces, todo este sonido que habla también de una coreografía, habla de un cuerpo que se mueve, me parecen interesantísimos y poderosos porque son en sí mismos una representación corporal. Me interesa mucho cómo el sonido de la voz puede hacer o evocar sonidos que no son precisamente de la voz humana.
Ahí empecé con un proyecto, una pieza que se llamó Sireni, en donde un coro hace con su voz el sonido de sirenas de barcos. ¿Nos puedes describir el proyecto Arpa Eólica en el Valle de Guadalupe y cómo concebiste este proyecto? Sí, ese es un proyecto muy querido, porque además regresé al Valle, que es un lugar que conocí desde hace muchísimo tiempo, antes de que fuera tan grande como es ahora. Es un lugar en donde hacen el mejor vino del mundo, según yo. Y además es una pieza que es para el paisaje. El arpa eólica es un instrumento muy antiguo y consiste en una caja de resonancia y unas cuerdas, y las cuerdas vibran en frecuencia al ser tocadas por el viento. Es decir, no necesitan que un humano las toque para sonar. Entonces, lo que hice fue conseguir materiales. No tenía mucho presupuesto, que también es algo bien interesante, cómo los proyectos van cambiando dependiendo de con qué presupuesto se cuenta. Es bien importante saber cómo arrancar y dependiendo lo que tienes para trabajar, poder encontrar la solución de hacer lo mejor que puedes. En el caso de arpa eólica, lo hice en un lugar que se llama la Villa del Valle, que la vinícola de ese lugar, la arquitectura que tiene, está construida con trozos de barca, con las barcas y las usan como techos. Entonces había varias barcas abandonadas en el terreno. Y también hay otra cosa interesante, que es que todo ese territorio alguna vez fue un mar. Entonces es como ver las barcas en la tierra en donde alguna vez hubo un mar y utilizar esas mismas barcas como cajón de resonancia. Entonces hay 4 barcas puestas en vertical, bueno, fijas, por supuesto, con cemento, ancladas, y, y cuerdas. Creo que son 3 cuerdas por cada barca, son 12 cuerdas de 24 metros de largo, son cuerdas de piano que están ancladas a una caja de resonancia eh, con, sus, con sus maderas y sus costillas y sus huequitos necesarios. Y lo que sucede es que cuando corre el viento en cierto ángulo, que sucede pues muchas veces y a veces a diferentes volúmenes, ellas empiezan a vibrar, y cuando vibra una se contagia a la otra y empieza a crear un sonido y a vibrar, 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 y esto se amplifica y parece que es un sonido fuera de este mundo. Es increíble escucharlo, y a veces caminar por el campo y empezarlo a oír a la distancia es muy emocionante. Por último, cuéntanos de tus proyectos de prácticas feministas y qué es lo que buscas representar o cuestionar o cambiar de ellos, a través de ellos. Del proyecto de Gordas, que tenía que ver no nada más con la imagen del cuerpo femenino y con el cuerpo como tal, con el material también, con la práctica y con la labor. Lo conecté con un proyecto que se llamó Protección Familiar, la familia mexicana, y hablaba de cómo entender a la mujer, cómo entendernos mujeres como guerreras y no como víctimas. Entonces revisaba muchísimas cosas que tenían que ver con lo doméstico, con la tradición, mucha cosa que tenía que ver con el lenguaje también, como maneras de dichos que son machistas o que son igual tendenciosos. El lenguaje siempre está presente, como que atraviesa en diagonal todo mi trabajo. Casi todos los proyectos hablan de quién soy, y soy una mujer, eh,
con voz, y esto ya es un statement político. Entonces de ahí podemos decir que son o pertenecen a las prácticas feministas, ¿no? Pero, por ejemplo, proyectos más específicos en donde trabajo con más personas y muchas con mujeres, por ejemplo, Pulso. Pulso es un ejemplo de un proyecto que además es de mis grandes consentidos, precisamente porque consistió en diseñar una estrategia que tenía que ver con una acción comunitaria, en conjunto, colectiva más que comunitaria, una acción colectiva sonora en donde cada una de las participantes tenía que poner su corazón y su esfuerzo y su entusiasmo en llevarla a cabo. Lo más revelador es que se hizo una suma de, en este caso fueron 220 mujeres, entonces son 220 voces poderosas que hacen que el proyecto no sea el proyecto de una, sino el proyecto de 220, ¿no? Lo que pasa con este tipo de proyectos es que nos hace cada vez más poderosas como colectivo, ¿no? Como colectivo político, demandante, con plenos derechos y con derecho a la rabia también, ¿no? Qué interesante el trabajo de Tania Candiani. Hay muchas propuestas de artistas mexicanos que debemos conocer. Sobre todo, debemos pensar que los artistas hablan sobre nuestra realidad y nos hacen reflexionar y cuestionarnos. Muchas veces, Fernanda, yo pienso que nos da miedo acercarnos al arte, tal vez porque creemos que no lo vamos a entender. Pero ahora que hemos visitado estudios de artistas, aprendemos mucho. Y no solo su manera de trabajar, sino sus intereses y lo que los inspira. Aprendemos que el arte es una forma de expresión y como tal, una necesidad. Así es, Alfredo. Les propongo que conozcamos una pieza de sonido y música. Esta pieza que les vamos a presentar fue muy importante en la carrera de Tania Candiani, pues con esta obra logró reconocimiento internacional. Se trata de la pieza llamada 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa. El título sé que está un poco largo y suena un poco complejo, pero conozcamos los detalles de esta pieza en Bajo la Lupa. ¡Acompáñenos! Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa es un proyecto de 6 instalaciones. Cada una de estas contiene un conjunto imaginario asociado a máquinas y a la tecnología. ¿Cómo se integra un órgano, una pianola, unos sonidistas, un escribano, una bordadora y un campanario? Estas son las piezas que conforman este proyecto de Tania Candiani, del año 2012. Esta obra es un órgano transformado en una máquina parlante. Mediante un sistema de teclados de resonancia hace sonar voces. ¿Cómo funciona? Cada tecla del teclado musical ha sido programado para que se escuche una sílaba fónica, logrando dar voz a las 1201 sílabas del lenguaje. Esta obra hace referencia al proceso de adquisición del habla. La máquina ha sido programada para traducir e interpretar. Convierte la escritura en oralidad y la oralidad en notación musical. Este órgano actualmente habla español, inglés y ruso. Esta pieza es una adaptación digital de la pianola en la que los rollos de papel giran a lo largo de un sistema de barriles motorizados y sus notas perforadas se leen a medida de que pasan sobre un sensor óptico conectado a un generador de frecuencia que reproduce los tonos. Historias Sonoras está conformada por dispositivos de sonido en forma de cúpula personal
equipados con sistemas de audio envolvente para crear la sensación de que este proviene de cualquier dirección en 360 grados alrededor del escucha. El punto de partida de historias sonoras es la gran tradición de sonidistas que existió en México en la época de oro de las radionovelas. En los 4 dispositivos que conforman esta obra se pueden encontrar las interpretaciones sonoras de 3 novelas gráficas, realizadas cada una por un sonidista. Estas piezas buscan provocar una experiencia a partir del estímulo sonoro y visual. La intención es que cada persona desarrolle y construya su propia versión de la historia. Pausa es una obra en video que parte de contar historias contadas oralmente a un escribano. La historia pasa por la boca del narrador, por el oído del escriba y después por el oído del espectador. Finalmente, la historia regresa transformada y diferida en el tiempo, como una historia de variaciones, reescrituras y polifonías. Algunos de los escritores que participaron en este proyecto son Guillermo Fadanelli, Mario Bellatín y Alberto Chimal. Bordadora está programada para escuchar y bordar secretos y confesiones que la gente le susurra en los módulos confesionales. Estos confesionarios funcionan como receptores del secreto del habla y a su vez como transmisores del sonido. Cada letra de nuestro alfabeto tiene una representación gráfica en la caligrafía del grafitero y aquello que es confesado queda encriptado para luego ser bordado en un tag. Dicho tag funciona como un ocultamiento que históricamente se asocia a la criptografía y al conocimiento hermético, guardando historias susurradas por los visitantes como algo escrito, pero indescifrable. El sonido de las campanas de las iglesias ha servido durante siglos para llamar a los fieles a la oración, así como para anunciar reuniones públicas, actividades regionales o simplemente el paso del tiempo. Los altavoces de esta pieza han reemplazado el timbre tradicional y son dispositivos que, en muchos sentidos, fueron de la mano con los cambios socioculturales a lo largo del siglo XX. Representan arengas militares, manifestaciones políticas y protestas públicas. La pieza transmitió un coral que nace con el silencio de la mañana y con el tiempo aumenta su nivel de polifonía, duración y complejidad tímbrica para, poco a poco, disolverse en el vacío de la madrugada. ¡Ay, me encantó! Con razón esta pieza lanzó a la fama a Tania Candiani. Aborda temas como la nostalgia por lo antiguo, tecnologías, la arqueología de los medios. Yo digo que mi pieza favorita fue Bordadora, porque es una especie de confesionario, como en las iglesias, y al final tus secretos no se revelan. La máquina los traduce en graffiti, pero nadie los podrá entender. Y cuéntanos en las redes, ¿cuál fue tu pieza favorita y por qué? Hemos llegado al final de este programa con la artista Tania Candiani. Esperamos que su trabajo los haya asombrado tanto como a nosotros y que estén pendientes de su nombre para que sepan qué proyectos nuevos está realizando. Nos despedimos ahora, pero los esperamos en nuestro siguiente programa de artes, El Arte en tus Manos, aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Y recuerden que este programa es de ustedes. Participen, hagan este programa con nosotros. Escríbanos, comenten, estaremos fascinados de leerles. ¡Hasta pronto!